Bueno, en este caso, respondiendo a la pregunta número uno, el rol de los guardias era mantener el orden, constatar de que todo estuviera funcionando de maravilla, de que estos presos pues cumplieran con sus obligaciones, que hubiera una autoridad, pero referente a que esto estaba llevando pues obviamente a una autoridad, pues también contribuía al abuso del poder que pasaba en este sentido. Entonces, al querer abusar del poder, pues obviamente los maltrataban, los humillaban, los desprestigiaban, los obligaban a hacer cosas que ellos, pues aparte de las cosas que tenían que hacer. Y referente al rol de los presos, pues era cumplir estas órdenes, el cual pues dándose cuenta del abuso de poder que estaban teniendo estos guardias, pues obviamente su rol en este caso fue agresivo. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo cosas que no debían suceder, como el abuso del poder, las humillaciones, y estos, pues obviamente esto condujo a que llevara un abuso extremo, un abuso extremo no, una respuesta pues extrema, que era la agresividad, que era responder pues ante estas humillaciones y todo referente a eso, pues estos presos pues conllevó a que la situación pues obviamente se causara caótica. ¿Qué cambios emocionales y psicológicos experimentan los guardias y los prisioneros a lo largo del desarrollo de este experimento? Bueno, pues inicialmente estas personas quisieron ser parte del experimento de la cárcel de Stanford, en donde en su mayoría lo hicieron por la parte económica y otros por una investigación psicológica. Bueno, pues ellos al principio, antes de dividirse en los dos grupos, ellos veían esto con normalidad, que eran capaces de afrontar absolutamente todo, así se les vulnerara los derechos. Al estar dentro del experimento, estas personas se dan cuenta que a lo largo de las horas y de los días se dan cuenta que los guardias empiezan a hacer uso de su rol, de su poder, y empiezan las humillaciones, donde los prisioneros al principio lo estaban soportando porque ellos pensaban que esto no se iba a salir del control, pero pues al pasar los días, los 5 días, se dieron cuenta que esto ya estaba sobrepasando los límites de los derechos, ¿sí? Se estaba vulnerando totalmente los derechos de todas las personas. Estas personas tuvieron que tomar como el control por sus propias manos para que para que las personas, los guardias, pues no les hiciera daño, porque ya se estaba pasando los límites de la violencia física. Hubo muchas humillaciones, hubo un estrés, mucha ansiedad entre ellos, hubo 2 personas que tuvieron que salir, no lo soportaron, todos pasaron por unos episodios de normalidad, pasaron a un episodio totalmente de fracaso. El experimento se salió de control porque las emociones que vivieron allí no fueron para nada positivas. Bueno, las relaciones de poder y autoridad transforman profundamente las relaciones que se dan interpersonalmente dentro de la prisión. Cuando estos roles son asignados a las personas, se crea una jerarquía rápida en donde se altera la forma en que las personas se perciben y se tratan entre ellos mismos. Inicialmente vemos que los guardias adoptan una conducta abusiva y autoritaria, lo que lleva a deshumanizar a cómo tratan a los prisioneros, tratándolos como inferiores, objetos de control y castigo. Por otro lado, los prisioneros son sometidos a normas estrictas y sanciones constantes por parte de los guardias, en donde estos empiezan a perder la autonomía como personas y empiezan a tener una sensación de impotencia, en la cual se genera una sumisión y una desconfianza. Las estructuras de poder que se generan dentro de la película generan una dinámica en la que la autoridad no solamente se regula, sino que distorsiona la manera en que las personas se relacionan entre sí. ¿Cómo justifican los participantes sus acciones y comportamientos dentro del contexto del experimento? Aquí es donde ellos justifican diciendo como de, ese es el rol al que yo dije que yo iba a cumplir, ¿no? Porque desde el principio de la película se muestra como ellos dicen que, bueno, ustedes van a perder sus derechos, como la libertad de expresión, y ellos lo aceptan. Entonces, ¿aquí qué pasa? Los guardias sienten que el uniforme, porque el uniforme da esta autoridad, ¿no? Esta legitimidad de que yo tengo el poder y tú no, yo tengo la autoridad y el derecho, y todo me respalda para actuar con severidad, incluso pues abusar del poder, ¿no? Entonces justifican como ese tipo de conductas como necesarias para mantener un orden y un control dentro de un sistema, ¿no? Que pues ese sistema sería pues la prisión simulada que hicieron para este experimento. Algunos llegan como a argumentar, ¿sí? Es curioso como ellos argumentan que no son ellos quienes son malos, sino que están siguiendo las reglas o las expectativas del sistema, como de que no, es que yo no quiero ser malo porque no es que me nazca ser malo, es que yo debo cumplir mi rol y yo debo ser malo porque es lo que ellos esperan, ¿no? Entonces están aplicando como esta obediencia ciega a la autoridad legítima, ¿no? Y en este caso, en el experimento, aquellos que son presos, ellos deben justificar como esta sumisión y este miedo, diciendo que no tienen otra opción, que deben obedecer para evitar estos castigos que se les imponen a ellos, para que así evitar ellos sufrir menos. Entonces, lo interesante de esto es que muchos presos dicen que deciden quedarse a pesar de que se les ofrece abandonar el experimento y cobrar. Pero lo que pasa es que ellos ya han internalizado ese experimento, para ellos ya es la vida real, ¿no? Ya es una situación, no es un experimento, sino que lo están viviendo en carne propia. Entonces, esta opresión y este control ya es parte de ellos, de su mente, y ya no pueden vivir sin este control y sin esta opresión. Entonces, su realidad ya cambió y el experimento se volvió real para ellos. Este fenómeno lo podemos ver con teorías que hablan del poder y el rol social, como el concepto del poder jerárquico, ¿no? Porque socialmente y culturalmente las jerarquías están muy marcadas y como las personas se convierten en agentes del sistema. Michael Fall
Foucault, por ejemplo, él nos hablaba mucho de que el poder disciplinario. Entonces, que el poder disciplinario que ejercen las instituciones, donde pues hay una vigilancia, hay una rutina que moldea el comportamiento y la sumisión, y esto no solamente lo vemos como en instituciones como los colegios, sino también en empresas. Y este experimento, la jerarquía creada por la asignación de roles, genera dinámicas muy reales de dominación y resistencia. Y llevando esto a una sumisión, ¿no? Entonces la identidad personal queda subordinada a la identidad del rol asignado. Entonces hay una presión social y también vemos algo psicológico allí, porque al momento de confrontarse al sistema que se espera, ¿no? Lo que lleva a justificar, a evitar el conflicto interno. Es como de, no, está bien, yo no voy a hacer nada para evitar conflictos y todo eso. De paso yo acepté esto y yo me merezco esto. Quinta pregunta, ¿qué implicaciones éticas y sociales plantea el experimento respecto a la naturaleza humana y a la obediencia de la autoridad? Bueno, aquí la película muestra que la obediencia a la autoridad y las jerarquías de poder pueden llenar muy rápidamente a la deshumanización, ¿no? La gente se consume poder. Aquí realmente entra la frase de que el poder corrompe y entra esa parte de abuso, ¿no? Entonces, este experimento revela que el poder no solamente cambia cómo actúan las personas, sino que también yo puedo entrar como con un sentido de moralidad y empatía, pero que este experimento, si en la película se muestra como este experimento me hizo cambiar toda mi forma de ver del mundo. Entonces yo ya no voy a opinar, hablar, a decir esto no está bien, sino que me voy a dejar oprimir y debo obedecer a este sistema que es creado por medio de, pues, de psicología y por medio de abusos y todo eso, ¿no? Entonces ya no hay una moralidad, ya no hay una empatía y ya no hay un límite y no hay un control. Los guardias ya no se ven a sí mismos como opresores, sino como, no, nosotros estamos cumpliendo una función necesaria. Nosotros no oprimimos, solamente estamos cumpliendo un rol. Lo que valía como estas teorías clásicas de la sociología sobre cómo las estructuras de poder, bueno, y también unas estructuras sociales condicionan al individuo. Esto lo podemos relacionar con la teoría de Weber, donde él plantea que la autoridad es legítima dentro de ciertas estructuras sociales. Y cuando no es regulada, el abuso el abuso se convierte en norma, o sea, ya se normaliza. Entonces, el abuso, esto es la ley. Socialmente, el experimento advierte sobre como los riesgos de sistemas jerárquicos, donde pues el poder está controlado y la vigilancia es como limitada, ¿no? Las instituciones tienen todo el derecho de crear ambientes donde pues hablamos de una violencia hasta simbólica, ¿no? Lo que vimos en clase es la normalización de la dominación y de la sumisión, que pues opera sin las víctimas, e incluso los opresores se dan de cuenta del daño real que causan, que todo esto pues lo hablamos un poco con Bourdieu, que pues que es algo que él habla y pues es aplicado en el experimento, ¿no? Donde pues se enfrenta a la dura realidad de que bajo ciertas condiciones cualquier persona puede actuar tanto como una crueldad extrema a también a ser una persona muy sumisa, lo que pone pues en cuestión las ideas de que una naturaleza humana esencialmente es buena o mala. Entonces, ética y humanamente, el experimento lo podemos ver como un llamado de atención sobre esta necesidad que surge de cuidar los derechos humanos y sobre todo la dignidad ante cualquier contexto, ¿sí? Porque por más de que hayamos sido infractores de ley, esto no nos quita el hecho de que somos humanos, de que somos personas y etcétera. Y sobre todo como la psicología debe tener límites claros para evitar hacer como estas condiciones o conducir a consecuencias muy graves entre la parte de la autoridad, el control social, la libertad individual y etcétera.